San Francisco Libre es un municipio en el departamento de Managua, en la República de Nicaragua. Está a 76 kilómetros de la capital. Tiene una población actual de 11.374 habitantes. En su mayoría se dedican al trabajo rural de la ganadería y también a la pesca. La mañana del domingo 24 de octubre de 2004, un campesino que iba hacia su huerta se topó con una bandada de zopilotes y aves de carroña. El campesino, intrigado por saber a qué se debía el sobrevuelo de estas aves, se dispuso a averiguar. Al caminar unos metros, se topó con una dantesca escena. Era el cuerpo de una mujer que le faltaba la pierna izquierda, la cabeza, parte de sus genitales y estaba marcada con unas letras en su abdomen. El campesino inmediatamente dio aviso a la policía. Hasta los mismos policías que llegaron a la zona quedaron impresionados de la hazaña con la que se había cometido el crimen, un hecho que no tenía precedentes en la historia contemporánea de este país y que puso en evidencia las cientos de mujeres que son violentadas y maltratadas por sus esposos o parejas, y la falta de leyes severas para castigar a los victimarios. Al día siguiente se logró identificar el cuerpo, que pertenecía a Silvia de Los Ángeles Aguirre Palacios. La familia reconoció el cadáver por el esmalte de sus uñas en las manos y pies, así como por un prensador de estilo piraña que se encontró cerca del lugar donde se hallaba el cuerpo de la joven. Según los testimonios de los vecinos de la comunidad de Quebrada Honda, alrededor de las 3 de la madrugada, escucharon los gritos de una mujer, seguidos por un murmullo y luego el sonido de un vehículo que se alejaba con las luces encendidas. Sin embargo, el temor los impidió salir a investigar lo que sucedía. La familia inmediatamente sospechó de Pedro Jiménez Cantarero, quien había sido pareja de Silvia y de quien se había separado 3 meses antes. Durante aproximadamente 10 años, Silvia mantuvo una relación estable con Pedro Jiménez, de la cual nacieron 2 hijos. Sin embargo, su convivencia estuvo marcada por el maltrato y la violencia doméstica por parte de Jiménez. En una ocasión, él intentó ahogarla en el lavadero y cuando creía que estaba a punto de ahogarse, la sacó del agua. En otra ocasión, intentó apuñalarla. Estas experiencias llevaron a Silvia a tomar la decisión de separarse de él y mudarse junto a sus hijos a la casa de sus padres. Esto no fue bien recibido por Jiménez Cantarero, quien la acosaba constantemente. Jiménez no negó haber cometido el crimen cuando fue interrogado por la policía de Tipitapa, pero negó haber mutilado el cuerpo. Tras las declaraciones de Jiménez, la policía procedió a establecer la cronología de los eventos. Jiménez había contactado a Silvia con la intención de reconciliarse con ella. El sábado 23 de octubre de 2004, alrededor de la 1 de la tarde, Silvia de Los Ángeles Aguirre Palacios salió de su casa en el barrio La Reinaga de Managua, con la intención de dirigirse al centro de computación Compulat, situado cerca de la Universidad Centroamericana, donde recibía clases de informática. Ese día, Jiménez Cantarero acordó encontrarse con Silvia en las inmediaciones de la Rotonda de la Virgen, en la ciudad de Managua, con la intención de sostener una conversación. En una hora no precisada de la tarde, Jiménez llegó al lugar acordado en su camioneta de color rojo con detalles grises, marca Ford. Silvia abordó el vehículo confiando en que Jiménez
buscaba una reconciliación y resolver sus problemas de pareja. Con el objetivo de ganarse la confianza de Silvia, Jiménez la invitó a consumir licor en un establecimiento en Bello Horizonte, al que llegaron juntos en el mismo vehículo. En el local, compartieron un total de 8 cervezas, consumiendo 4 cada uno. La ingesta de estas bebidas dejó a Silvia en estado de embriaguez, algo que Jiménez había planeado previamente, como parte de su estrategia para debilitarla y quitarle la vida sin que pudiera resistir de manera efectiva. Aproximadamente a las 2:15 de la madrugada del domingo 24 de octubre, Jiménez Cantarero y Silvia abandonaron el bar, subiendo nuevamente la camioneta. Se dirigieron por la carretera Panamericana Norte hasta llegar a la entrada del camino que conduce a San Francisco Libre. Allí avanzaron aproximadamente 1 kilómetro antes de detener el vehículo, manteniendo el motor encendido. En ese momento surgió una acalorada discusión entre ambos, y Jiménez extrajo un puñal de 23 centímetros de largo, propinando la primera puñalada en el tórax de Silvia. Ella, en un intento de defensa, utilizó sus manos, sufriendo cortes en las palmas al enfrentarse al puñal. Sin embargo, al persistir en su resistencia, Jiménez le asestó una puñalada significativa en la mano derecha y otra en el tórax, herida de gravedad. Silvia fue bajada del vehículo completamente desnuda y aterrorizada. Al llegar a una cerca de alambre, Jiménez la colocó debajo de esta cerca y la arrastró unos 30 metros en dirección norte, hacia una zona montañosa. En ese momento, Silvia aún estaba con vida y gritaba desesperadamente. En ese lugar, armado con el puñal que portaba, Jiménez le infligió múltiples heridas penetrantes en el tórax, causándole la muerte. Sin embargo, Jiménez no se detuvo ahí, y empleando un machete de cacha negra de 72 centímetros de largo que tenía dentro del vehículo, procedió a decapitar a la víctima, que aún mostraba signos de vitalidad en ese momento. Le amputó por completo su pierna izquierda, además de causarle múltiples heridas en la zona del pecho y otras partes del cuerpo. Estas acciones de Jiménez evidenciaron que su intención era amputar otras partes del cuerpo de la víctima. Una vez que culminó su aterradora orgía de violencia y mutiló el cuerpo sin vida de Silvia, procedió a ocultar la cabeza y la pierna izquierda de la víctima, además de su vestimenta, dejándola completamente desnuda. Su objetivo era dificultar al máximo cualquier intento de identificación. Luego, se dirigió a su domicilio en Managua en su camioneta. En su primera declaración, Jiménez afirmó que había actuado en defensa propia, alegando que Silvia intentó atacarlo con un cuchillo, pero esta versión fue descartada a medida que avanzaban las investigaciones. Junto con los restos de Silvia, tampoco se encontró su ropa. Durante más de una semana, la policía realizó intensas búsquedas para localizar la pierna y la cabeza de Silvia, incluso con la ayuda de buzos del cuerpo de bomberos en una poza de la comunidad. Pero los resultados resultaron infructuosos. Jiménez expresó a los peritos que después de abandonar el cuerpo, solo se limitó a decir: «Adiós, Silvia», aunque seguía negando su implicación en la mutilación. Pedro Jiménez Cantarero cumple con los criterios de un psicópata narcisista. La psicopatía narcisista es un desorden de la personalidad caracterizado por la arrogancia, egoísmo y una baja empatía. Formalmente, se define como la intersección de dos trastornos de la personalidad, el antisocial y el narcisista.
No sienten remordimiento ni sentimiento de culpa. No se hacen responsables de sus propias acciones. La culpa es de otro o no existe. Jiménez Cantarero nunca se arrepintió de lo que hizo. La forma fría en que confesó el crimen revela que no tiene ningún sentimiento de culpa por la forma tan violenta en que le quitó la vida a Silvia. Se sabe que en su primera confesión alegó cometer el crimen en defensa propia, culpando a Silvia de su propia muerte. Crueldad y vulneración de límites. Jiménez era violento hacia su pareja y no le importaba en lo más mínimo. El crimen mismo representa la crueldad del sujeto, que no se detuvo ante nada, impulsado por su ira y su sentimiento de pertenencia de la otra persona. Existe esa necesidad de poseer, el cual se traduce en el siguiente esquema: eres mía y de nadie más. Jiménez no soportó la frustración que le causó que Silvia lo dejase. Como un objeto, él sentía que él era su dueño y por lo tanto tenía todo derecho de hacer con ella lo que quisiese. Este sentido de pertenencia también se expresa mediante el hecho de no querer revelar a sus familiares en qué lugar dejó la cabeza y la pierna de Silvia. Aún después de acabar con su vida, él sigue ejerciendo el control sobre sus restos, lo que sin duda alimenta su ego y su grandiosidad. Y le pregunto una vez más a Pedro Jiménez Cantarero, ¿dónde quedaron los restos de mi hermana? No por mí, sino por sus hijos que crecieron con esa dura y cruel realidad. En noviembre de 2004, Pedro Jiménez Cantarero fue acusado en Tipitapa de asesinato atroz. El 16 de diciembre de ese año, a las 11:10 de la noche, el jurado de conciencia emitió un veredicto: culpable. 4 días después, fue sentenciado a 30 años de prisión en la cárcel La Modelo. No se volvió a saber del carnicero de Tipitapa hasta 2008, cuando con la aprobación del nuevo Código Penal, el reo podía pedir reducción de la sentencia. La familia de Silvia temía esto. Además se enteraron que tras los barrotes, Jiménez Cantarero se había casado con una funcionaria pública y ahora era pastor evangélico en la cárcel. Ese hombre no merece salir. Esperamos que ella sea justa. Eso es lo que pedimos. Queremos sentencia firme, que se maneje firme. En 2009, la Corte Suprema de Justicia le redujo la pena de 30 a 25 años de prisión por el nuevo Código Penal. En febrero de 2014, su abogado aseguraba que había cumplido 18 de los 25 años de sentencia. Su abogado también dijo que su representado llevaba 9 años y 3 meses de formal prisión, más 8 años y 11 meses de abono por trabajo dentro del sistema penitenciario, lo que sumaba 18 años y 2 meses de pena. Las autoridades de La Modelo concluyeron en una evaluación que el reo no se encuentra apto para reintegrarse a la sociedad y añadieron: durante su permanencia en este establecimiento penitenciario no ha incurrido en actos de indisciplina, pero no participa en las actividades de tratamiento, las cuales son fundamentales para el cambio de conducta, tomando en cuenta el delito por el que guarda prisión. La jueza negó su solicitud de libertad.